juego es muy extraño. Por una parte, es casi ciencia ficción. Todos tememos a la muerte y cuestionamos nuestro lugar en el universo. La tarea del artista es no sucumbir al desespero, sino buscar un antídoto para el vacío de la existencia. Y usted tiene una voz clara y potente, no sea tan derrotista. Remiendos Podcast, parchando rotos, surciendo ideas. Bueno, mi gente, ¿cómo vamos? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo ha estado todo? ¿Qué tal? Sean bienvenidos, como diría Luisito Comunica, sean bienvenidos a una aventura más. En esta oportunidad vamos a estar charlando de algo que nos atañe, que nos impele, que nos involucra de muchas maneras, ¿no? El tema de moda ahorita, toda la publicidad que se hace por ahí, que está en Instagram, todo antipublicidad también. Y es que el día de hoy vamos a estar hablando del trabajo, mis compañeros. Bueno, o sea, la idea no es como echarle ahí basura y pestes al trabajo simplemente, sino que vamos a estar dándole como toda una perspectiva respecto a lo que significa en realidad la cuestión de trabajar y respecto de los distintos avatares que puede tener toda esta experiencia, ¿no? Que pues a mi juicio es un tema bastante bien complicado. Cuando nosotros estamos un poco rodeando este tema es pertinente, necesario y yo creo que muchísimo más que eso, citar como al profeta, citar al señor Marx. Y por eso el día de hoy vamos a estar analizando par texticos, no solo de Marx, vamos a revisar algo, traigo unas citas que están largas y traigo más cosas como para que le demos vuelta a la cuestión. Bien, habrán visto ustedes en Instagram que hay una postura y un punto ahí no sé si un sesgo, sí es un sesgo completamente, pero hay una postura de clase ahí bastante marcada de mi parte y en cuanto al proyecto también de Remiendos en general y pues un poco también a los invitados que hemos traído. Es una postura muchísimo más abierta que la de una persona que podría estar, no sé, en una esfera, en un punto de autoridad, de poder o de, no sé, capacidad adquisitiva, si se quiere así. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque los autores que vamos a estar revisando pues finalmente son europeos, finalmente son pues está Marx y también están dos autores de la segunda mitad del siglo XX, de la posguerra, y eso nos da mucho en qué pensar. Sin embargo, también tenemos ahí como un par de referencias aledañas. Bien, es que para arrancar, o sea, vamos a establecer un sistema chévere ahí que estuve pensando y considerando respecto a toda esta vuelta. Y es que para arrancar yo quería decirles que la señora Simone Weil tiene un libro que se llama La Gracia, ya les digo exactamente. Bien, ¿qué pasa con este libro de Simone Weil? La señora Simone Weil, recordemos, figura espiritual de sí, la gravedad y la gracia. Bien, la señora Simone Weil en este hermoso escrito, que es un escrito brutal, o sea, esto lo escribe ella y no sé, tal vez alguien en un estado de trance profundamente espiritual. Pero en este libro de la gravedad y la gracia ella va a poner en contraste muchas de sus posturas o de sus ideas frente a la religión. ¿Por qué estamos revisando esto? Porque la señora Simone Weil tiene antecedentes brillantes, por ejemplo, el antecedente de haber incursionado en el trabajo obrero en una línea de producción de la Renault para comprender lo que significa el trabajo, ¿no? Entonces ella no es como que simplemente estaba en su casa un día y dijo, ay, pues finalmente hay una condición de clase ahí pues pudiente de parte de la señora Simone Weil. Y ella pues no solamente va a decir como, ay, voy a pensar el trabajo y ya, sino que esta señora se monta en el bus y pues se pone a trabajar en la ensambladora de la Renault. Ella va a decir algo, este texto que escogí pues está un poco alineado a la idea de Dios. Ella va a tener en uno de los textos de su pues de nuevo libro, La Gravedad y la Gracia, son muchos textos cortos, entonces pues revísenlo. El texto que estuvimos revisando es La necesidad y la obediencia. Estuvimos revisando para arrancar un poco con esta idea del trabajo. Y es que la señora Simone Weil va a decir, y acá pues va a estar revisando, acá o sea, va a estar leyendo,
porque pues, son un par de citas largas, pero principalmente la señora Simone Weil va a estar pues un poco ahí con esta idea del trabajo a partir de la idea de Dios, y ella va a pensar en esta cuestión de la necesidad. Todo bien absolutamente puro escapa por completo a la voluntad. El bien es trascendente, Dios es el bien. Pero bueno, entonces ahí nos ponemos en un estadio de, pues sí, muy griego, muy platónico, incluso muy aristotélico también, en esta línea de por naturaleza uno tiende al bien, el ser humano, el sujeto tiende al bien, y pues la razón, si uno se dedica a pensar las cosas más de 5 minutos con algo de cuidado, si uno lo piensa, pues ese pensamiento tiende al bien. Si pensara, no tendría por qué hacer el mal, ¿no? Entonces el mal lo hace quien no piensa, por lo tanto la ignorancia conduce al mal y el razonamiento o el pensamiento conduce al bien. Esa es un poco la lógica griega, pero entonces esta señora dice, todo bien, absolutamente puro, escapa por completo a la voluntad. El bien es trascendente, Dios es el bien. Entonces ahí nos ponemos en, bueno, si uno piensa y tal, todo el cuento, tiende al bien. Pero entonces, ¿cuál es la trampa un poco ahí? Y es que un poco la revolución industrial, un poco el discurso colonialista, eurocentrista y demás, nos han un poco hecho la trampa y la tráfuga. Y esto lo denuncia incluso Kafka con muchos de sus escritos y de sus caricaturas, ¿no? Como por ejemplo la de Poseidón, donde Poseidón es un dios así de los mares que trabaja en un escritorio y no conoce el mar. Ahí está un poco la idea entonces de que el trabajo es el bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trabajo es Dios. Un poco esa es la idea, como que esta gran institución que provee al mundo y que hace que el mundo funcione, pues es un poco lo que va a determinarse como Dios. Entonces, si ustedes en este supuesto ponen a Dios o al trabajo en el mismo escaño y dicen el bien un poco que es Dios, también es el trabajo, entonces tenemos que el trabajo es Dios. Pero entonces ahí se abre un dilema gigante porque, claro, entonces todo trabajo va a estar conducido, o todo bien, o toda voluntad va a estar conducida al trabajo, ¿no? Entonces ahí está como un poco la clave. Si nosotros pensamos en el trabajo como en un Dios, pues ahí la cosa se complejiza mucho, porque es que Dios es Dios, ¿no? O sea, la figura, independientemente de la religión que se practique, pues hay una figura ahí como intocable, sí, inabarcable en muchos sentidos, pero no podemos asumir esto del trabajo porque el trabajo no tiene esta naturaleza. Y esta idea un poco de que el trabajo es el bien, pues hoy ustedes dirán, bueno, pero es que nadie equipara a Dios con el trabajo, pero pues claro, uno en su vida cotidiana no, uno llega, pues las personas que manejan un horario establecido y demás, o sea, llegan con cierta fatiga, con un cansancio, sí, o sea, todo el trabajo de Byung-Chul Han hecho persona. Entonces se llega a un sujeto cansado, un sujeto escarmentado por una labor repetitiva y demás, todo este cuento. Una persona de estas llega a su casa, está mamá y dice, no, pues esto es lo más lejano a la experiencia espiritual o a Dios, ¿sí? Pero entonces ahí, ¿cuál es la trampa? Entonces, ¿por qué lo haces, no? O sea, sí, yo entiendo. De nuevo, y ahí viene un poco el nombre del escrito de Simone Weil, ¿no? La necesidad. Cuando tú tienes necesidad de algo superior, pues ahí está un poco el detalle, ¿no? Y cuando ese algo superior se ha difuminado tanto como se ha difuminado la figura de Dios o la figura de lo divino, pues ahí como que el mundo empieza a caminar en otra dirección, ¿no? Entonces, bien, tenemos como esta idea de si la sociedad moderna ha hecho que los sujetos consideren que el trabajo es Dios, y vimos un poco en un cuento de Kafka, pues entonces la gente considera que el trabajo es el bien y se hacen sacrificios en torno al trabajo, ¿no? O sea, esto ya lo va a decir más adelante Marx, pero entonces se hacen sacrificios en torno al trabajo. Pero hay muchas personas incluso que tienen la posibilidad de vivir de otra forma y siguen en sus trabajos porque es lo único que tienen. Dicen como yo, eso es lo que sé hacer y ya a estas alturas que voy a aprender a hacer otra cosa y tal. Entonces como que el trabajo no se vuelve la oportunidad de ser lo que uno considera que es o que debería ser, sino se vuelve la oportunidad, o más o menos es la cancelación de todas las oportunidades. Tu trabajo te oprimen, te dicen tú eres funcionario de tal y es que tú eres funcionario de tal. Pensemos por ejemplo, no sé, en una persona que ha sido funcionaria del gobierno y le faltan 5 años para jubilarse. Esta persona que se va a bajar del bus ya faltando 5 años y si no trabaja esos 5 años, pues se pierde un poco todo el trabajo previo, ¿no? Pero y entonces esta persona se jubila y ¿qué va a hacer, no? Pues se pensiona y recibe un sueldo mensual y ahí se va la vida, ¿no? Entonces ahí como que veamos un poco esta perspectiva también existencial
en la que el sujeto se le dice, usted solo puede hacer esto, 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 y está todo y ya, tú no puedes hacer otra cosa, ¿no? Que es incluso, es como la condición actual, que es la condición actual, o sea, se ha desvariado tanto la maquinaria del trabajo que hay sujetos a los que se les dice que usted no puede hacer esto, ¿sí? Entonces tenemos, no sé, por ejemplo, el caso de personas que tienen en España, ¿no? España tiene una pandemia de esto ahorita y son personas que tienen 3 magíster, están en proyecto de PhD y no consiguen trabajo, no están precarizados, ni siquiera precarizados, están excluidos completamente de la ecuación. Y es por esto, porque el sistema le dice a usted, usted no puede hacer esto. Y las personas dicen, pero yo tengo todos los factores, las herramientas para hacerlo, ¿por qué no me deja? Entonces el sistema responde con un absurdo, no, es que ya hay otro que lo hace y lo hace más barato. Claro, pero el sistema no necesita que tú lo hagas bien, sino que lo hagas barato y que seas productivo. Que lo hagas bien, pues ahí está, no importa, pero necesitamos como eficiencia en ese sentido, porque ahí está un poco el absurdo, ¿no? Lo va a decir Marx. En cuanto el capitalista necesita producir más, pues necesita mano de obra barata, ¿sí? Necesita un obrero que venda su fuerza de trabajo al menor precio. Entonces ya deja el mercado se invierte y dejamos de tener un mercado en el que los capitalistas venden, ¿sí? Dan oferta a una demanda de compradores y tenemos un mercado en el que los obreros venden sus manos de trabajo y se evalúa la mano de trabajo, ¿no? O sea, hay una mano de obra muy barata en toda parte y hay gente precarizada pero que pues le toca y se ocupan los escaños de trabajo y si tú estás preparado pues suerte, o sea, hay otro que ya lo está haciendo más barato y que importa si lo hace bien o mal, no se queja, entonces y tampoco va a sindicalizarse ni va a armar problema, entonces ahí está como un poco el telón de fondo, ¿no? Que es la condición de, pues yo creo que las personas que se han graduado más o menos desde la pandemia, incluso desde los últimos 15 años, es esta, ¿no? Son personas sumamente preparadas, especializadas, pero que están ahí al margen de un grueso de mano de obra barata. Y es que la señora Simone Weil también nos va a decir, por ejemplo, no ser sino un intermediario entre la tierra inculta y el campo labrado, entre los datos del problema y la solución, entre la página en blanco y el poema, entre el desdichado con hambre y el desdichado saciado. Entonces ahí está un poco esta relación del trabajo. ¿Cómo entiendes tú el trabajo? Si tú el trabajo lo pones en lo más alto, ¿sí? Al nivel de nuevo, a un nivel divino y pues este es el sagrado trabajo o poderosa institución o poderoso gerente y todo el tema, pues entonces ahí empiezas un poco a desdibujarte tú y empiezas a participar en una religión. Pero es que claro, ahí está el detalle, que en la religión tú eres un fiel, en la religión tú entras y no te puede sacar nadie porque tú sigues practicando tu fe, sea en una cárcel en una isla prisionero en alta mar, o en un templo, sí, o al lado del Papa, o sí, o en la Meca, donde sea. Tú puedes practicarla porque es algo superior, es algo intangible. Del trabajo tú puedes ser el más creyente en la causa de la empresa, incluso, no sé, si Coca-Cola, si tú estás montadísimo en el bus de Coca-Cola, es lo mejor producto del mundo y tal, cualquier día te echan y ya no puedes participar de la fe del trabajo, ¿no? Entonces ahí está un poco el gran error de aplicar esta lógica religiosa a una lógica de trabajo, de hacer del trabajo algo existencial, creo yo. Y es que ustedes dirán, pero nadie es tan pendejo como para montarse en un bus corporativo de esta forma y crearle una empresa de esta forma. Pues créanme que sí, muchachos, porque la lógica corporativa gobierna el mundo y es como este detalle de que hay personas que hacen de algo su personalidad. Sí, o sea, una cosa, un elemento cualquiera de la cultura lo vuelve en su personalidad, ¿no? Pasa con la academia, pasa con ser runner, pasa con, a ver, no sé, unas personas que son cinéfilas. Antes teníamos menos como escaños o categorías porque pues la cultura pop no estaba tan diversificada por internet. Sí, antes teníamos como las culturas urbanas, entonces había gente que hacía del metal su personalidad y pues todo se veían como, el metal se ve como una persona con jeans negros, camisa apretada de Iron Maiden y cabello largo y un bigote gigante. Entonces más o menos ese es el cuento, ¿sí? Cuando se entiende la posibilidad, cuando todos este relevo generacional, ¿sí? De la gente de los 80s que ya empieza a pensionarse ahorita, empieza a entrar en estos últimos 5 o 10 años al mundo laboral y son como un poco adultos chiquitos en el mundo laboral. Muchas de estas personas
pues carecen de una perspectiva de mundo, de una perspectiva de identidad. Lo mismo, porque estamos sujetos a medios de difusión masiva. Son personas que crecieron o que crecimos viendo televisión, consumiendo internet. Entonces como que la idea de identidad no es tan propia, sino son identidades de la cultura popular. Entonces ahí está un poco el detalle. Cuando estas personas entran a un entorno corporativo, ven a un sujeto, sí, entiéndase gerente, jefe, CEO, lo que sea, encarnando el papel de líder absoluto dentro de su microreino, sí, de rey emperador ahí del sacro imperio corporativo laboral, y estas personas dicen pues esto es lo que hay que hacer, y ahí tienes tú todo este mundo de los finance bro, ¿no? Y de toda esta gente que cree ciegamente, las office siren, todas estas tendencias, ¿sí? De hacer como esta gente. Hay un montón de gente que está obsesionada con LinkedIn también. Entonces es como toda esta idea de no ver que hay un mundo más allá de esas construcciones, ¿sí? Estos paraísos artificiales, como los va a llamar Rambo, y ahí se quedan, ¿no? Y ahí se montan, y yo creo que gente como esta ha habido siempre, o sea, la caricatura, si existe caricatura es porque se están burlando de algo, ¿no? Y piensen ustedes, por ejemplo, en cuántas caricaturas hay en las películas de los 70s, de los 90s, de estas personas obsesionadas con su trabajo, sus trabajos en Nueva York como en revistas, o de las personas que están obsesionadas con su trabajo en el banco, sí, el típico hombre de familia de los 90s que está obsesionado con ser el gerente del banco, ¿no? Y son vendedores de, no sé, personas que aprueban créditos pues con toda la dignidad del mundo, pero son finalmente el último escaño, el último sujeto que el banco va a considerar para ser un socio, pero el sueño de estas personas es ser socio de un banco, ¿sí? O bien, venden bienes raíces, y esa es su personalidad, bien, que son vendedores de bienes raíces. Entonces ahí está el tema, que eso, se toman el ser intermediario, no ser sino un intermediario entre la tierra inculta y el campo labrado, lo adaptan a su vida para su trabajo. Entonces como que se difumina un poco la personalidad cuando se pone el trabajo a tal nivel de importancia. Y es que ustedes dirán de nuevo, pero eso, ¿quién lo hace? Pues hay mucha gente haciéndolo. ¿Y por qué sucede? Porque el señor Horkheimer, filósofo alemán de la posguerra, lo habrán escuchado junto con el señor Theodor Adorno. Siempre hicieron como una especie de trabajo colaborativo. Y este señor Horkheimer, perdón, es un apellido complejo, pues nos va un poco a montar una teoría que a mi juicio es una teoría brillante, porque el hombre nos va a decir, bueno, tenemos una razón, ¿no? O sea, todos partimos de que tenemos una razón, ¿sí? Pleno auge un poco de la recuperación de los valores preguerra, ¿sí? Porque pues el señor Heidegger nos había dicho que la razón marcha en unos sentidos ahí medio románticos, metafísicos raros, pero entonces como que Horkheimer vuelve un poco y dice, bueno, tenemos una razón, ¿sí? Tenemos una herencia de principios del siglo XIX con la fenomenología, entonces como que si yo lo empiezo a considerar, a intencionar, pues esta cosa existe o no, entonces bueno, tenemos un mecanismo mental, sí, psicológico, racional, que nos permite considerar cosas, darles la vuelta y demás, y es la herramienta más poderosa del mundo. Hasta ahí vamos. Entonces Horkheimer va a decir, bueno, tenemos esta razón. Y pues nos han dicho que la razón guía al mundo, la Revolución Francesa, la Revolución de las Ideas, ¿sí? E incluso, pues más tarde los franceses del mayo del 68 nos van a decir la imaginación al poder, y como que la razón la descartamos. Entonces como que la razón siempre ha sido la brújula para guiarnos en el mundo, ¿no? Pero es que Horkheimer, perdón, en la crítica a la razón instrumental, sí, que es el libro que estuve revisando para esto, va a decir, bueno, es que esa razón, pues muy chévere y todo que la tengas tú y que sea pues un poco la herramienta principal de tu vida, pero es que esa razón, te has preguntado si tú la controlas completamente, un poco una herencia también de freudiana y rara, y él va a decir, bueno, y acá lo voy a citar, poca importancia tiene para ella la cuestión de si los objetivos como tales son razonables o no. La razón jamás dirigió verdaderamente la realidad social, pero en la actualidad se la ha limpiado tan a fondo, quitándosele toda tendencia o inclinación específica, que, finalmente, hasta ha renunciado a su tarea de juzgar los actos y el modo de vivir del hombre. Él va a decir, bueno, muy chévere que tú tengas razón, que seas crítico, que leas todo el cuento,
Pero entonces, ¿qué pasa ahí? Que puede haber quienes estén manipulando tu razón para decirte que los fines que esta razón persigue pues son los adecuados. ¿No te has preguntado eso? No sé, muchos miembros, muchos dirigentes del Partido Nacional Socialista, pues habían leído todo Kant, si eran personas enteras con un aparato lógico brillante, pero pues hicieron lo que hicieron, entonces hay que, ¿no? Entonces es esto, como cuando a ti te dicen que la razón funciona, es como tener el martillo más poderoso del mundo y que alguien te diga es que el objetivo de ese martillo es romper vidrios. Pues es que no tiene sentido, ¿sí? Sería como, sí, de nuevo, sería como romper, no sé, un vidrio con un martillo mecánico también. Entonces como que no tiene mucho sentido porque tienes una herramienta tan poderosa como el martillo, es decir, la razón, y para qué la estás usando, para lo que te han dicho que la uses. Entonces cuando tú tienes un aparato crítico, una voluntad, un tomar una decisión, la posibilidad de tomar una decisión, y lo usas para algo endeble, carente de sentido, que sirve a los intereses de otro, pues ahí estás cometiendo un error, ¿no? Y de nuevo, entonces esta es la lógica, muchas veces la lógica corporativa de ustedes hagan el trabajo, estos clientes, estas reuniones, diversifiquemos todo este proyecto y ¿quién va a ganar? La empresa dice y el gerente dice, no, pues ganamos todos. Pues no mucho porque eso más ahorita lo vamos a ver con Marx y es pues yo no sé, o sea, yo creo que todo el mundo lo sabe, tal vez yo descubrí el agua tibia, pero pues es algo que la verdad yo nunca me había puesto a pensar porque pues sí, uno tiene una vista corta en este tema porque uno pues se deja impresionar por muchas veces por números, por cargos, por cosas y uno dice, no, pues es una persona que está bien, pero entonces pensemos más allá, ¿no? Si hay una persona haciendo un proyecto gigante y lo diversifica con un equipo de 15, 30 personas, el proyecto es bien grande para que esas 15 o 30 personas estén llenas de trabajo, es porque es un proyecto grande. Y el que sea un proyecto grande, pues de nuevo, son los fines de este primer individuo que dijo, yo consigo este proyecto y lo diversifico en empleados. Y el conseguir este proyecto puede que al empleado no le interese, no sé, una empresa de baldosas, ¿sí? Vender, hacer la logística para ir sí, para ponerle el piso, las baldosas del piso, no sé, a un teatro, ¿sí? O a una discoteca gigante. A las personas que están trabajando en ese proyecto les importa cinco, tal vez nunca vayan a ese lugar a ver cómo, en qué terminó su trabajo, pero ellos tienen que llenar un montón de Excel, buscar compradores, buscar obreros, ¿sí? Todo lo necesario para colocar esas baldosas en el piso. Y a la larga para estas personas no va a tener incidencia la baldosa, ni el piso, ni el lugar donde se coloque, ni los obreros, ni el pegante con el que se pega, nada, ¿sí? Para estas personas es algo ajeno, absurdo y completamente impropio. Pero para el corporativo, para el que consiguió el contrato, es fundamental, no porque a él le importe, sino porque a cambio de eso va a obtener una ganancia. Entonces ustedes dirán, bueno, pero entonces los empleados también obtienen una ganancia. Claro, pero es que el corporativo tiene que hacer eso, pagarles a ellos, pagar a los obreros y aún así sacar ganancia. Entonces ahí como que si ustedes se fijan bien, y lo va a decir un poco Marx, y ahorita lo vemos puntualmente entrando a Marx, pues la cuestión no es tan fácil, porque si una persona de estas, no sé, pues puede haber quien diga, yo en un contrato de estos y de los empleados de este tipo o esta persona, dice, pues yo por hacer la logística de eso, no sé, yo contrato a los distribuidores y por ese trabajo pues me pagan muy bien por este contrato, no sé, pónganle 7 por conseguir los distribuidores de las mejores baldosas, son importes internacionales, todo el cuento, me pagan 7, ¿sí? Esta persona van de sus amigos y le dicen, no, pues yo me estoy ganando ahorita 7 millones, todo el cuento, y los amigos se impresionan mucho, todo el cuento, pero claro, si esta persona que está haciendo un trabajo que podría ser otro, se gana 7, ¿sí? Tal vez es la persona que más barato está costando o cobrando por hacer ese trabajo. Entonces puede que haya quien por hacer ese trabajo se esté ganando 10. Y en ese mismo equipo puede que haya alguien que está haciendo un trabajo más complicado y se gane 15, ¿sí? No sé, hacer toda la logística de contacto con la maquinaria y los obreros y el manejo de los residuos. Hay quien puede que se gane 15, porque el bar es gigante, es un lugar gigante, entonces puede que se esté ganando 15 millones ahí. Pero entonces, claro,
si hay alguien que se está ganando 15 millones, esos son apenas, según Marx, esos son apenas migajas del gran pastel que el capitalista está partiendo sobre la mesa, porque el capitalista no buscó el contrato para darle 15 millones a esta persona. El capitalista tiene que generar una rentabilidad del doble, triple y quién sabe cuánto más para seguir manteniendo su empresa, ¿no? Porque tiene que generar un capital, tiene que generar incluso un residuo, por así decirlo, que va a ir a una base, ¿sí? Que va a incrementar su dinero que está, pues, quieto, ¿sí? O sea, con que él tiene que tanquear el carro, él tiene que pagarle a las personas, todo el cuento, o sea, él tiene que suplir todos los gastos y aún así ganar bien. Entonces, ahí está un poco el detalle. Estas personas que tienen estas grandes empresas, estos CEOs, estos sujetos, los contratos que tienen, los negocios que hacen, no se hacen para dar trabajo a las personas. Este gran mito de cuando se sube el mínimo, que hay mucha gente que pelea y viene a decir como no, es que ahora el microempresario, el emprendedor, pues ya no puede contratar más gente. Pues eso es un poco, hay un desorden grande porque es que claro, es que el salario mínimo no está pensado para el microempresario, está pensado para el capitalista, que tiene un montón de personas y si pudiera no les pagaría nada, ¿sí? O sea, generaría una ganancia absoluta si no pagara nada, que eso era un poco el modelo anterior al capitalismo, que es el esclavismo. Entonces ahí como que entra un poco el derecho humano, la justicia y la revolución de muchas personas que dicen como, bueno, es que no podemos seguir teniendo esclavos. Ah, bueno, tengamos esclavos y les pagamos. ¿Cuánto es lo mínimo que cobra, señor esclavo? Entonces ahí está un poco la idea del salario mínimo. Va a decir Marx un poco respecto a esto, que el salario mínimo, que es pues una noción, de pronto de nuevo yo descubrí el agua tibia, pero va a decir, el salario mínimo realmente es lo que es el costo de producción del obrero mismo. Entonces, ¿cómo así? Pues el costo de producción del obrero es lo que necesita el obrero para no morirse. Entonces el salario mínimo es lo que necesita el obrero para llegar a su casa, comer, arroparse, al otro día desplazarse y tener las suficientes fuerzas para procrear y alimentar a un obrero chiquito hasta que este obrero lo reemplace cuando él muera el primero. Entonces esa es un poco la lógica del salario mínimo. Esto es indigno, denigrante, teniendo en cuenta que pues somos sujetos humanos con dignidad, ¿sí? Pero ahí está la lógica un poco del capitalismo, ¿no? El salario mínimo viene a funcionar así y eso es lo sorprendente, que aún en esta lógica inhumana y completamente desvariada de yo mantengo casi que una granja de obreros por generaciones, haya obreros que compren el cuento de que el patrón un poco tiene la razón, ¿sí? Que sus fines son justos, que el capitalista es un gran hombre, es un modelo de éxito, y esto lo va a decir Marx también, no hay capitalista, no hay persona que tenga algo que no haya tenido que pisar a otro, ¿sí? Toda persona que haya alcanzado un capital considerable, digno de llamarse capital, y que tenga que sea representativo dentro del mercado, toda persona que haya logrado esto es porque pasó por encima de otro, es porque le quitó un poco el pan a otro en algún momento y hasta ahí, porque esa es la lógica del capitalismo, es salvaje cuando, no sé, dirán ustedes, bueno, se enfrentan tres capitalistas por obtener un contrato, pues hay uno que gana y los otros dos, si su vida dependía de este contrato para salvar su empresa, pues se hunde, puede quedar en la calle, ¿no? O sea, veamos el crack del 29, ¿no es esto un poco? No son personas que tenían cuotas e inversiones de millones de dólares y de un día al otro por la mañana se acaba el dinero, se esfuma. Estos capitalistas se botan, hay fotos de estas gentes botándose por los edificios, por las ventanas de los edificios, porque quedaron en ceros y quedaron debiendo el triple de lo que tenían. Entonces ahí está un poco la lógica. Estas personas, pues puede que el posmodernismo nos haya vendido que son el éxito y que Elon Musk es un genio de la economía y todo el cuento, pero finalmente estas personas son explotadores en todo el sentido de la palabra. Y no, es que no hay por dónde salvarlos. Igualmente son de una u otra forma timadores, ¿sí? Y vendedores de humo, charlatanes, palabreros, porque hacen eso, guían la razón, se instrumentalizan la razón del otro para que el otro sueñe con que mis intereses también son de él, ¿sí?
Entonces yo le digo al obrero como, hey, venga, yo quiero un carro de esos, si usted trabaja harto también se lo puede comprar. Pero claro, entonces ahí el obrero empieza a considerar que ese es un sueño propio, y es que ese no es un sueño propio del obrero, el obrero para qué va a querer lo que quiere el patrón, ¿no? Dialéctica del amo y el esclavo en Hegel, ¿no? El obrero no quiere ser patrón, bueno, el esclavo no quiere ser amo, el esclavo quiere ser libre, ¿sí? Entonces ahí está el detalle, que en esa dialéctica de amo-esclavo, el amo le hace creer al esclavo que también quiere ser amo y le da un poco de cuentos y de charlas y utiliza las palabras gerencia y demás para y usa la palabra sub, ¿no? Bueno, el prefijo sub, y a todo se le pone sub, ¿no? Es como subsecretario, subgerente, sub. Finalmente estos son personas explotadas por otros explotados y se vuelve una dialéctica de amo-esclavo eterna, ¿sí? Algo muy kafkiano si lo vemos. Y la cuestión no mejora, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el esclavo compró el sueño, ¿sí? Le instrumentalizaron su razón, cogieron su razón, la volvieron un martillito y le dijeron como esto solo sirve para martillar vidrio. Y el esclavo está ya feliz martillando vidrios porque no sabe que ese martillo también sirve para martillar todas las cosas del mundo, ¿sí? Su razón se volvió un instrumento, una herramienta de un solo uso y le es imposible usarlo para otra cosa, ¿sí? Para unos fines que no sean los del patrón. Entonces ahí está un poco esa instrumentalización de la razón que tanto critica Horkheimer. Esto tiene un montón de aristas, pero eso es como la idea básica. Hemos confiado demasiado en soy libre, en tengo derechos, tengo dignidad, pero nos metemos en un bus a las 5 de la tarde pichados con otros 200 personas que están explotadas, haciéndonos mala cara y esperando a que no se suban a robarnos. Eso qué dignidad es, pero las personas que están en estas condiciones o que estamos en estas condiciones de precariedad laboral, pues estamos diciendo, no, somos completamente razonables. Pues yo no veo mucha razón, ¿no? ¿Qué persona en su sano juicio, qué persona racional considera que eso es digno? No, considera que es digno no comer en una mesa con cubiertos, una servilleta y algo de tomar en un vaso, sino llevar, o sea, yo puedo decir con toda la entereza del mundo porque pues es mi condición también, sino llevar en una cajita plástica comida fría o tibia, bueno, no está salida de una olla, ¿sí? Comida pues con un tiempo ya de maduración, como se dice en el mercado de los quesos o un tiempo de añejamiento, como se dice en el mercado de los vinos, y comérsela sentado en un parque. ¿Ah? Sin mesa, sin cubierto, bueno, con un cubierto plástico en el mejor de los casos, hay quienes llevan su tenedor y tal, y con un termo de un jugo que está tibio. ¿Cómo? O sea, ¿qué clase de dignidad es esta? O sea, si vayan a cualquier parte cerca al Centro Internacional, al Parque Nacional, hay gente que lo romantiza y es como, no, los pequeños detalles de la vida, comer afuera y todo el cuento, eso es indigno. Comer en una caja plástica es indigno. ¿Sí? Meterse a un bus es indigno. En una ciudad como esta lo es. Ahí está un poco el tema, ¿no? Hay un poema de un libro que espero salga publicado en algún momento que se llama Trajes a crédito y logística. Y es un poco esta cuestión porque yo en algún momento hablaba con alguien de este entorno y me decía, no, pues ahorita saqué un traje, es un traje bonito, es un traje chévere de marca y todo. Y yo dije, bueno, pues se siente bien usándolo. Y le digo, ¿y por qué compraste ese traje tal? Y me dice, no, pues es un poco como el estándar de la oficina, ¿no? Como hay estas marcas y pues uno va como acorde a eso. Sí, como que no es tan libre, es un tema ahí como de derecho y tal. Entonces como que yo le digo, bueno, y es un traje de esos, ¿cuánto cuesta? Me dice la suma y yo le digo, ¿usted cómo hizo para pues adquirir eso? Y llega y me dice, como, no, pues tocó a crédito. O sea, estás sacando ropa que tú no quieres a cuotas para impresionar a gente que mañana puede decirte lárguese de aquí. Así sin, como dice Diana Uribe, sin comerlo ni beberlo. Entonces ahí como cuál es la lógica detrás de eso, ¿no? Tu razón está completamente instrumentalizada. Sin embargo, estas personas sienten que son como lo más alto eh, en cuanto a pensamiento y están más allá de Kant o de cualquiera. Entonces como que ahí está un poco el absurdo, ¿no? O sea, estás haciendo un montón estás armando toda una personalidad, estás condicionando tu vida y tu libertad porque sacar un crédito es condicionar tu libertad. Por eso, ¿no? Por un mundo del que pueden sacarte así. Entonces, como que eso ¿qué clase de lógica vital es, ¿no? O sea, no sé,
Preguntémosle a alguien que dedica su vida a la religión, ¿esto qué clase de presentación tiene, no? Porque para una persona que dedica su vida a la religión, pues las condiciones son otras, ¿no? La materialidad, el materialismo, incluso en muchas cosas no importa, porque lo sagrado es otra cosa. Para estos sujetos alienados, como los va a llamar Marx, pues lo sagrado es eso, el trabajo, las personas del trabajo y la migaja que me cae de la mesa cuando el capitalista parte el pastel, eso es lo sagrado. Y yo sé que algún día voy a ascender, ¿sí? La escalera corporativa y todo ese cuento. Eso, pues es una profunda mentira. Eso es la instrumentalización de la razón. Pero bueno, ahí está un poco el detalle, ¿no? Y es esa idea de ser el hombre brillante, ¿sí? O el sujeto brillante, como eso tiene un nombre, ¿no? Como la mujer corporativa, la mujer que lo logró. Esto lo hablan mucho en el podcast de Dos Cabras Locas, por si lo quieran ir a escuchar, eso lo hablan ahí. Pero sí, como este mito de la supermamá, creo que lo llaman, y es la mujer que logra ser mamá, que logra ser gerente, que logra ser de todo, ¿sí? En este mundo corporativo, en el mundo familiar, que logra tener un grupo de amigas, tal. Más o menos como las protagonistas de Sex and the City, pero pues un poco más familiar, ¿no? Más conservador. Entonces ahí está como el detalle, como esa super mujer, ¿sí? O tenemos el otro lado, ¿no? El hombre de alto valor. Y se le vende a las personas que empiezan a subir en esta escalera corporativa, a las que les empiezan un poco a dar más cuerda, como para que suban, se les vende este mito, y este es un inalcanzable permanente, y le dicen como, no, pero es que te has visto al gerente, no sé qué, pues él, no, súper al día, él tiene ahorita 2 maestrías, no sé qué, pues ya tiene los 3 apartamentos y la finca. Es como empiezan a botarte a ti una cantidad de información de lo que tienes que llegar a ser, y todo eso es un estándar de un hombre de alto valor, una cosa inalcanzable, una cosa ridícula, profundamente materialista, capitalista y explotadora, más no poder. Y acá quiero un poco como plantear una nueva dinámica, leer un par de poemas que tenemos por ahí, como que van muy acorde. No sé si aplique la dinámica a otros episodios, porque pues tengo trabajo sobre, de nuevo, este tema. Un poco el poema se llama Padre Nuestro al hombre de alto valor. Tiene un pequeño epígrafe allí, que pues es unas líneas de Alcolíricos. Yo no exijo que en redes me presumas, no soy un trofeo. Soy tu mejor partido, fin sin moraleja. Aleja la moral o el amor se aleja. Invita al refajo que yo pago la terapia de pareja. No soy tu esposo, soy tu sponsor, patrocinador de riñas, juegos y espectáculos. Desde el rey del despecho. Entonces un poco el poema dice así. Sinónimo, el profe John de la clase de medios. En el nombre del Padre. John es un hombre, señor, un caballero. John es gente. John no es un fracaso, ni intenso ni desesperado. John es canchero, un buen tipo. John vive solo y anda en Vespa, cerca al Paraguay. Toma mate, porque egresó en Argentina. Tiene proyectos, un futuro brillante y se le dan las cosas. Si le preguntas qué le preocupa, él dice que confía, que todo pasa por algo. Se va el mate y cancherea. Si todos fueran John, no habría guerras en este mundo álgido, lleno de indecentes y atarbanes. Que impriman más Johncitos. Amén. Es una parte ahí, después hay otra que es un poco en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, pero pues bueno. Entonces, eso es un poco la idea que te empiezan a vender cuando escalas en este mundo corporativo. Hay que ser el hombre, ¿no? El hombre impoluto, de traje impoluto, de camisa tal, de reloj tal, de zapatos tal, y empiezas tú a comprar toda esta lógica, y empiezas tú a preguntarte, y eso es como un fragmento más adelante del poema, ¿cuál es la definición de un hombre de alto valor, no? ¿Cuál es la definición de una persona que hoy en día es digna, no? Pues, no sé, en Roma el hombre de alto valor, de nuevo me imagino, yo no sé, será un general, era un gran mando del ejército, así un patricio. Y yo me pregunto, ¿cuál es la definición de hombre de alto valor dentro de esta lógica actual en la que vales por lo que trabajas y por los ingresos que generas? Porque pues así es el mundo en este momento, en muchos sentidos, en muchos lugares y para muchas personas. Y dice más o menos, bueno, definición en el nombre del Espíritu Santo. Y dice, quisiera no poder creer que es posible vivir del arte. Quisiera ser amable. Amable, definición, adjetivo y sujeto, susceptible de ser amado. Pronominal, alguien o algo sobre lo que puede recaer y cuyos hombros pueden soportar el peso ingrávido del amor. Quisiera ser gente,
y tener escrúpulos, tener una moral de esas de mercado, tener TikTok, Instagram, LinkedIn. Quisiera querer tener carro, quisiera ser un varón, quisiera querer trabajar de 9 a 5 y soñar con ser gerente, CEO, malparido patrón. Quisiera no leer, no escuchar música, ni ver disque buen cine, y emprender, y no pensar, y decorar mi sala a juego con la cocina, de isla de granito y tapa de marfil, espíritu Ikea por todo lo alto, weón. Decirle a mi papi que me hace falta plata, weón, que me mande. Quisiera ser ingobernable, y que digan llegó don Andrés, y me reciban con tinto las saciadoras antes de decirles que las voy a echar. Causal de despido, es mi santa voluntad, se me da la puta gana y punto. Quisiera dejar de soñar con algo decente y ser un buen hombre católico, de familia respetable, un varonzazo. El mejor partido que te ha salido este año, amiga, y que se aleje la moral, si no, el amor se aleja. Amén. Entonces ahí está un poco la lógica de, bueno, caes tú en el vacío, no compras el discurso, listo, todo bien, pero caes tú en el vacío de si esto no es lo que hay que hacer, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces ahí un poco vamos a pensarnos esta lógica porque quedas en un limbo gigante en el que si no haces parte de este mundo corporativo, empresarial, todo el cuento, pues entonces, ¿qué eres? Y la gente empieza a preguntarle como, bueno, ¿usted a qué se dedica? Y si usted no dice como, ahorita estoy vinculado a algo que lleva apellido SAS, pues entonces como que no aplica, ¿no? Si no estás en una empresa donde haya horario 9 a 5 y un celador al que saludar, pues entonces no aplica el trabajo. Y Marx nos va a dar una guía aquí, porque nos va a decir, acá lo citamos en el trabajo asalariado y el capital, texto del 91, va a decirnos, este rendimiento del trabajo humano que va creciendo día tras día en proporciones antes insospechadas, acaba por crear un conflicto, en el que forzosamente tiene que perecer la actual economía capitalista. De un lado, riquezas inmensas y una plétora de productos que rebasan la capacidad de consumo del comprador. Del otro, la gran masa de la sociedad proletarizada, convertida en obreros asalariados e incapacitada, con ello para adquirir aquella plétora de productos. Entonces tenemos un montón de capitales y mercancías girando en un mercado y un montón de ilusiones también girando en un mercado y personas que dicen, es que yo quiero eso, es que yo quiero esto otro. ¿Pero de verdad lo quieres o es lo que te han dicho que debes querer? Entonces la división de la sociedad es en una reducida clase fabulosamente rica y una enorme clase de asalariados que no poseen nada. Hace que esta sociedad se asfixie en su propia abundancia. Temu, ¿no? Shop like a billionaire. Entonces está un poco esta cuestión. De nuevo, empezamos como a movernos en esta lógica de mercancías, de sueños un poco teledirigidos, ¿no? Por un poco la lógica capitalista y la lógica de las clases dominantes. Ahí es cuando adquiere todo el sentido, ¿no? La referencia de clases dominantes, porque entonces no solamente hacemos parte de una masa obrera que se mueve y atiende al llamado de haga esto, haga lo otro, sino que también estamos dominados un poco en términos de razón, ¿sí? En términos de, o sea, no escapamos, y esto termina ampliándose un montón con la producción cultural, la producción digital, todo, TikTok, Instagram, todo lo que obedece a estos estamentos de lo que es digno conseguir y no es digno conseguir, pues un poco entra ya a ser parte de este mecanismo. Y va a continuar Marx diciendo, como sea grande o pequeña una casa, mientras las que la rodean son también pequeñas, cumple todas las exigencias sociales de una vivienda. Una casa, junto a casas cualquiera, está bien. Pero si junto a una casa pequeña surge un palacio, la que hasta entonces era casa se encoge hasta quedar convertida en una choza. La casa pequeña indica ahora que su morador no tiene exigencias, o las tiene muy reducidas, y por mucho que en el transcurso de la civilización su casa gane en altura, si el palacio vecino sigue creciendo en la misma o incluso en mayor proporción, el habitante de la casa relativamente pequeña se irá sintiendo cada vez más desazonado, más descontento, más agobiado entre sus cuatro paredes. Un aumento sensible del salario presupone un crecimiento veloz del capital productivo. A su vez, este veloz crecimiento del capital productivo provoca un desarrollo no menos veloz de riquezas, de lujo, de necesidades y goces sociales,
Por tanto, aunque los goces del obrero hayan aumentado, la satisfacción social que producen es ahora menor comparada con los goces mayores del capitalista, inasequibles para el obrero y con el nivel de desarrollo de la sociedad en general. Nuestras necesidades y nuestros goces tienen su fuente en la sociedad y los medimos consiguientemente por ella y no por los objetos con los que satisfacemos y como tienen carácter social son siempre relativos. Entonces ahí hay un detalle importante y es que bien, esa instrumentalización de la razón, esa voz del capitalista atrás diciéndoles que usted lo que debe conseguir es tal, la clase de persona, de hombre, de mujer que usted debe ser es esa, ¿sí? Pues entonces se suma a un goce social, ¿sí? A un goce dado por el otro, por la sociedad, de nuevo que está pues patente y es evidente en todas estas tendencias actuales, no como los Stanley, o sea, son termos, son termos de construcción, no tiene ningún sentido. Yo he visto gente llevando termos como mi brazo de grande, son gigantes y se ven re incómodos y las personas van con eso en el bus y es como, ¿cuál es la finalidad? No, mantenerse hidratado. Finalmente es una instrumentalización de tu razón, el que te digan que el fin es bueno, que es mantenerse hidratado. No tiene mucho sentido llevar un termo que pesa 3 kilos. Y mientras tanto las personas que invierten en Stanley, ganancias las que quieras, ¿no? Entonces ahí está como un poco esta idea del goce social, del goce mayor del capitalista. Y es eso, ¿no? Como que siempre va a estar el proletario, el de a pie, el de Ruana a la sombra, de, bueno, tengo una bicicleta, pero es que la mía es de aluminio y la de él es de carbono. Es que la mía vale 700 lucas y la de él vale 12 millones, ¿no? Y hay un rezago siempre, hay un rezago ahí permanente. Está en esto, se entiende perfecto con el meme de yo siempre fui el primo que le pedía al primo con plata como jugar en la consola, en la Play. Y el primo con plata era envidioso y decía, no hay que apagarla porque se calienta y tal. El meme pues el meme tiene todo el sentido, claro, porque en las familias va a haber ahí una desigualdad de riquezas en cuanto a las oportunidades maritales de cada persona en este sentido, ¿no? El primo con plata, pues me imagino que tal vez tiene una familia, pues biparental, ¿no? Y pues tal vez el primo sin plata tal vez no tenía ese tipo de familia. Entonces ahí está un poco el detalle, ¿no? Como esta idea de que el pobre siempre quiere lo que tiene el rico, pues no es que sea pura envidia ni tal, sino es una programación ahí sociocultural que te dice como, hey, es que lo que hay que tener es eso, ¿no? Hoy en día muchas personas se están desligando y es una tendencia que aplaudo, a romper con esos esquemas y con esa directriz y esos estándares ahí tan estúpidos, ¿no? Finalmente es una estupidez profunda y radical de si es que si no, mis tenis no son originales, entonces no valen. Pues no, son unos tenis y sirven para lo mismo que unos originales y ya. Entonces ahí está como un poco ese tema en cuanto a lo que nos dice Marx. Y acá quería leerles un fragmento también de algo que trabajé hace un tiempo y es un poco, yo me di cuenta de algo y es que hay casas en la periferia de la ciudad hay casas que no tienen dirección, que no están censadas y no hacen parte del mapa de Bogotá, pero son invasiones, mal llamadas invasiones. Pero ahí está un poco el detalle, son casas habitadas, son lugares habitados, un poco lo que pasó hace días con la situación de Bosa al Remanso, ¿no? O sea, son lugares habitados que no están censados y no son tenidos en cuenta administrativamente. Es la historia permanente de Bogotá. Pero hay algo más importante aún y es que hay partes del norte de Bogotá donde hay una concentración de capital fuerte, por no decir que son barrios regomelos, ni siquiera son barrios, son casi que haciendas privadas. Es una locura y estos lugares son parte de Bogotá y tampoco tienen dirección. Entonces ahí el círculo es bien particular porque empiezas tú de un centro de capital, tener mucho, tener poco, el capital es un espectro, tener mucho, tener poco y se juntan en un punto medio en el no tener dirección. Ahí está un poco el detalle. Entonces hay un poema que dice, las casas de las clases. Una casa sin dirección o una dirección sin casa. Sin ventanas una casa, sin tiempo, sin espacio, como las casas de los pobres. Es un contrasentido hermoso que la casa del pobre tiene tan poco espacio como poco tiempo tiene la casa del burgués. Al pobre no le sobra nada porque nada tiene. Al otro nada le sobra que no tenga sabor a caridad. Gata Katana dijo que no aman de igual forma los ricos que los pobres. Solamente puede amar uno cuando es muy rico o cuando es muy pobre. Cuando sabe qué es sentir y ya no tiene miedo. Cuando ha sentido el hambre toda la noche o el peso de una túnica dorada sobre los hombros.
Quien no es consciente de su pobreza o de su riqueza y se proclama media clase, clase media, vive una mentira, ama como los de su clase a medias. La clase media no es una clase económica, no existe, es un estado mental, una condición patológica que ata a sus residentes. Les denomina los del medio, ni muy poco para no tener nada que perder, ni mucho como para temer a perderlo todo, ni mucho valor para morir, ni muy poco para matar. No conoce la clase media el todo y el nada, conoce las migajas, los poquitos, los plazos, las cuotas, las sesiones de prueba y las pruebas gratis. No conoce la gloria del vencedor ni el amargo fin del derrotado, solo terceros y cuartos puestos, que sirven para certificarle a los suyos que ha participado, que algo han tratado de hacer para ascender, para hacer otra cosa, como si su estado, su condición, fuera paso obligado hacia algo mejor, y pueblan los pasillos y los vagones de los buses, y pueblan los parques, a la hora del almuerzo, con sus tacitas de comida hervida, mientras a unas calles los pobres luchan contra los esbirros, de quien a algunos metros comen los restaurantes lo de siempre. Entonces ahí está un poco el detalle, ¿no? Como nos han vendido o le han vendido una clase que en México son como los godines que llaman, sí, como esta idea de que la escalera corporativa es posible y que todo puede ser realizable en este mundo a través del esfuerzo y la dignificación del trabajo y tal, y pues no, eso es pura paja, finalmente estás luchando por los sueños de otro. Sí, decía un sabio, nadie se enriquece por mano ajena. Pero ahí está el detalle, que nos han dicho que tenemos que enriquecernos de una u otra forma, que tenemos que comprar cosas, ir a lugares, sí, vivir experiencias. ¿Y por qué? Pues lo que es lo que dicen que hay que hacer, ¿no? O sea, yo no sé, yo no recuerdo a nadie que, no sé, en el colegio que mi sueño es ir a Italia, comer pizza, en Roma una vez, para que eso es un sueño fabricado por Instagram, pana. Eso no, eso se lo inventaron, sí, porque el mercado de la Unión Europea es ese, porque la Unión Europea hace 100 años no necesitaba eso, porque tenía una máquina industrial poderosísima que estaba importando carros. Hace 100 años no le hacían publicidad al turismo, ¿sí? Europa no necesitaba turistas hace 100 años, le importaba 5 porque tenían maquinaria e industria. Como la maquinaria y la industria en Europa se les está cayendo a pedazos frente a China, ahora necesitan turismo. Por eso venden los sueños que venden. Por eso instrumentalizan la razón de los sujetos obreros para que trabajen toda una vida para comprar un viaje a crédito, para ir a Europa un poco a eso, a vivir el sueño que ellos mismos han fabricado, ¿no? A que inviertan en sus pizzerías en Italia, a que vayan por los tours, no sé, en Francia, por todo París y demás, sí, el tour de siempre, ¿no? Como París-Roma, un poco Barcelona, sí, ahí está un poco el cuento. Es que Europa tiene un montón de facetas y a ti no te venden, por ejemplo, Dansk, ¿sí? En Polonia. Eso no te lo venden en el tour, ¿cierto? Te van a vender, no sé, Saint Moritz. Saint Moritz es un paraíso hermoso de invierno, pero Saint Moritz es para ultramillonarios. Entonces hay que... Ese tipo de cuestiones demuestran que el capitalista, el gran capitalista, el que puede ir a esquiar a Saint Moritz con Brad Pitt, ese es el capitalista que te maneja, ese es lo que él puede comprar con las migajas de los 12 millones de sueldo que ganan los que supuestamente ganan mucho, ¿no? Esos son migajas, 12 millones no te alcanzan para comprar el vuelo hasta Saint Moritz, y mucho menos para una noche, mucho menos para un vaso de champaña, una copa de champaña, una flauta, lo que sea, allá, ¿sí? Porque eso está pensado para quienes explotan a los demás, no para los explotados. El explotado puede ir a mamarse la fila en el Coliseo Romano, a mediodía, con un sol el más perro. No está pensado para ir a esquiar en invierno en Saint Moritz. Entonces se empiezan a dividir una serie de ofertas culturales, de mercancías, de experiencias y demás entre los sujetos, y el sujeto dice, bueno, pues yo trabajo es para ser alguien en la vida, ¿no? Ahí está un poco la cuestión. Pero claro, es que el ser alguien en la vida, ¿qué es? El ser alguien en la vida es no perpetuar una condición de mediocridad y de derrota de tu clase, de tu familia o de cualquier grupo social al que pertenezcas, ¿no? Bueno, eso está un poco en Peaky Blinders, ¿no? Hay una escena donde está Churchill reunido con Thomas Shelby. Entonces Churchill le dice como, ¿dónde nacieron sus abuelos? Usted que está en el parlamento, ¿usted quién es? ¿Dónde nacieron sus abuelos? Por ahí en una choza le ha puesto. Y entonces Thomas Shelby dice como, mi madre en una tienda, mi abuelo en un pequeño bote, porque son gitanos. Entonces como que bueno, pasa la conversación y tal. Y entonces Churchill le dice como, bueno, primero un bote, luego una tienda, luego una casa, usted.
y su hijo en una mansión. Eso es algo, ¿no? Entonces como que Thomas Shelby se queda pensando y dice como pues más o menos, sí, no. Porque de nuevo, ahí está la cuestión. Para ellos, para esta aristocracia británica, Thomas Shelby, que era como el hombre peligro, es eso, una amenaza andante porque no tiene miedo de romper la barrera de clase de volverse un capitalista, ¿sí? Al obrero le haría miedo ser un capitalista porque el obrero tiene escrúpulos, ¿sí? El esclavo sabe lo que es ser latigado y le da miedo, pero tiene ese sueño de latigar. Entonces ahí está un poco esa dualidad, esa condición indescifrable del obrero, ¿no? Y de la psique del obrero, de la masa obrera, porque para llegar a ser un capitalista hay que ser malo de nuevo, dice Marx, hay que explotar, hay que pasar por encima de la gente, nadie se enriquece siendo amable, ¿sí? Hay que estar dispuesto a todo, lo dice el príncipe también, ¿no? Con Maquiavelo. O sea, lo dice mucha gente, entonces lo dice también Byung-Chul Han, ¿sí? O sea, como que la economía, Hobbes también lo dice, o sea, lo entiende. Montesquieu dice como, no, pues firmemos una serie de documentos ahí como sociedad. No, 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 eso no tiene validez mucha porque la Revolución Francesa termina aplastada por quienes se aprovecharon de ella. Napoleón es eso, ¿sí? Napoleón era un soldado más y un día tuvo los pantalones de pararse y mandar a fusilar a los que le molestaban y montar un régimen imperial y él ser el jefe. Entonces ahí está un poco la cuestión. El miedo con el que vive el obrero y por el que trabaja el obrero no trabaja por anhelo, no trabaja por amor a esa razón instrumentalizada, no trabaja para ir a conocer Roma el obrero. El obrero trabaja también un poco para no morir sin haber intentado conocer Roma. Pero ahí está un poco la trampa, ¿no? Que uno trabajar por un sueño ante el juicio social de los demás es respetable. Si no importa el sueño que sea, incluso si es el sueño de otro, no importa, pero trabaje por algo. Entonces ahí está el detalle, que muchas veces el obrero, igual que lo decíamos en el capítulo de la religión, como mucha gente cree en el cielo y en Dios por miedo al infierno, pues hay mucha gente que trabaja por miedo a la pobreza, ¿no? Por miedo a caer más bajo, porque saben lo que es el hambre. Entonces ahí está la idea. Cuando la indigencia, y ahí está, y esto es una opinión un poco funable, pero no sé si se han puesto a pensar un poco porque, no sé, en las grandes ciudades, en muchos de los grandes pues, lugares del mundo capitalista, la indigencia, la mendicidad y todo este tipo de aparatos, incluso en la época medieval en Europa, que era la Europa tan romantizada de la Edad Media, había presencia de tantos pordioseros y de tantos mendigos. Está romantizado, por ejemplo, Nuestra Señora de París con la Corte de los Milagros, pero eso está un poco romantizado porque los aparatos de poder les sirve que el sujeto político, que el sujeto de la sociedad tenga miedo, ¿sí? A eso, para que vea el posible perdedor en el que puede volverse, ¿sí? Y eso no son palabras mías, eso lo va a decir un poco el señor Kostika Badatran, si no estoy mal, es que el apellido es complejo, perdón. Él nos va a decir un poco la imagen del perdedor es importante porque nos recuerda lo peor que puede ocurrirnos. Y ahí está un poco la cuestión. Cuando vimos rodeados, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, cuando vimos rodeados en una ciudad que sabemos lo que puede hacer, esta ciudad se quemó entera, ¿sí? En el Bogotazo. Cuando el aparato político de un país como este conoce, o sea, un país que tuvo una guerrilla obrera, ¿sí? Que duró 50 años combatiendo. No estoy defendiendo ni acusando a nadie, pero en el monte duraron 50 años allá parados y eso es harto, teniendo en cuenta que hay países tan fascistas que no han logrado tumbar reyes como España. Siguen teniendo reyes a pesar, o sea, en el tercer mundo podemos ser lo que ustedes quieren que sean, pero no tenemos reyes y eso es mucho más de lo que ha logrado un lugar que se dice antifascista como España. Entonces hay como un detalle ahí, por ejemplo, y es que la indigencia, la mendicidad, de nuevo todo esto, la caridad, es un aparato social que está perfecta y completamente diseñado para eso, para que no haya como una idea de superar los límites, porque si yo supero los límites puedo caer en desgracia, puedo caer en eso. El libro del que estamos hablando se llama Elogio al fracaso, un poco, y también de ahí viene un poco la idea del emprendimiento, ¿no? Ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿y qué pasa si yo quiero emprender? No ser un gran capitalista, sino un capitalista como un poco a pequeña escala, un capitalista de juguete. Pues es muy respetable y demás, pero es que, de nuevo, el sistema te va a comer vivo. No sé cuánta gente conocen que ha emprendido y todo el cuento, y muy chévere ser tu microempresa. En algún momento el sistema te va a comer vivo. Es un hecho, lo dice Marx, lo dice la economía y lo dice todo el mundo. ¿Sí? O sea, está como puesto de manifiesto
que puede mantenerse y puede seguir ahí, pero pues no es un capitalismo de verdad, no es un sistema que funcione. En algún momento tú tienes que seguir poniendo, ¿sí? Y en algún momento, si quieres superar un ritmo de ganancia frente al ritmo en el que produces, tienes que someter a alguien, ¿sí? Es un hecho, o sea, no hay otra, es un juego de suma cero. El capitalismo funciona así. Estados Unidos se ha construido así, ¿sí? Las pequeñas economías no tienen como ese funcionamiento. De nuevo, estos son un poco como placebos de capitalismo que pueden como surgir dentro de toda esta maquinaria y que ayudan a paliar el miedo al fracaso, ¿no? Que se sustentan de un sistema que está agrietado profundamente como es el sistema capitalista y no tiene otra que ofrecerle la experiencia pequeña a diversos sujetos de ser un poco el amo por un día, sí, un poco la experiencia pequeña de latigar, de tener que pagar nóminas, que tener que sí, cumplir como todos los deberes que cumple un capitalista. Entonces está un poco ahí en ese orden. Si ustedes lo piensan bien, no sé, es un poco una, de nuevo, es un poco como una cuestión de escalas, de jerarquías en donde vivir precarizado, trabajar explotado, trabajar por las metas de otro, por los sueños de otro, trabajar por las migajas, como va a decir Marx. Un poco como que habitar en todo esto que hemos descrito hasta el momento, habitar en las casas que no tienen dirección y todo esto, pues finalmente es mejor que la absoluta indigencia, ¿no? Que la absoluta pobreza y que la absoluta desposesión. Nos han vendido un cuento, nos han instrumentalizado racionalmente para considerar que la única forma posible de tener es tener indefinidamente, no tener en un flujo como si fuera una llave de agua en un lavamanos en el que sale dinero y que tener un flujo de dinero permanente, constante es la única solución vital. Pues según Marx, pues eso como que un poco desvaría, ¿no? Porque eso es construir, de nuevo, hay una casa pequeña y al lado levantan un palacio. Eso es levantar un palacio infinitamente y en algún momento el palacio de lo alto mismo se va a caer. Vean ustedes, por ejemplo, los reyes de Francia, las oligarquías rusas, el crack del 29. Estas personas eran magnates con todo el dinero del mundo y explotó la economía y ellos les explotó en la cara. Entonces ahí está un poco el detalle, ¿no? Ver cómo eso, o sea, estas personas pueden construir mucho de para arriba, pero ¿qué pasa con el que no construye y además se le derrumba la casa, ¿no? Yo mejor me quedo con mi casa chiquita, incluso si eso implica ayudarle al otro a construir la suya. Ahí está un poco también el detalle, ¿no? Es mejor estar, pues, muy lejos del cielo que estar condenado al infierno, tal vez. Esa es un poco la lógica que empieza a trabajar en estos mecanismos y que nos ayuda a entender un poco el señor Cóstica en el elogio al fracaso. Y es que nos han dicho que el fracaso es terrible, ¿no? Ahí está un poco Kafka, la sociedad en la que vivía Kafka es una sociedad que padece de este profundo miedo al fracaso, por eso va a ser el trabajo un dios, ¿no? Esa es un poco la sociedad alemana en la segunda, después de la Primera Guerra. Temen al fracaso, temen de nuevo a una caída inminente como la del Segundo Imperio. Y ponen en el estado de Dios al señor Pintor Adolfo. Entonces está como un poco esta cuestión, ¿no? Donde se endiosa algo que no es Dios, hay un profundo miedo de volver a caer, de perder, ¿sí? De volver a pasar hambre, de volver a fracasar, ¿sí? De volver a estar. Y eso es una lógica rarísima, esa palabra, no era la palabra desempleo, de estar desempleado. Uno emplea objetos, uno emplea cosas, uno no emplea un sujeto, el sujeto es inempleable. ¿Sí? El sujeto no se puede emplear porque el sujeto no se puede manipular, pero el sistema en el que estamos insertos nos ha indicado que el sujeto es completamente empleable, el sujeto es un empleado, ¿sí? El sujeto nos sirve para un fin y nosotros somos empleados a mucho orgullo, y eso es una completa falta de perspectiva humana, de dignidad y de muchas cosas. De nuevo, porque pensémoslo, o sea, nacimos o sea, es un milagro que la Tierra esté flotando en medio de la nada, es un milagro que exista tal cosa como agua, como semillas, árboles y demás, y estamos nosotros trabajando por los sueños de otra persona y trabajando por sueños que nos han vendido y que tal vez ni siquiera queremos, ¿no? Entonces ahí está un poco la cuestión. Y eso era un poco todo el entramado que les quería decir. De nuevo, hagamos un repaso. Nos han vendido que el trabajo es lo que está bien, que trabajar es bueno, que el trabajo dignifica, ¿sí? Que el teletrabajo dignifica aún más. Pero pues a veces como que
Las sociedades ponen en el escaño de lo que está bien cosas equivocadas, eso también hay que contemplarlo, ¿no? En la Alemania nacionalsocialista estaba bien entregar judíos, no sé. Entonces, ahorita está bien ir a entregarse a uno mismo, ¿no? Por favor, contráteme. Disponibilidad inmediata. Y si no haces eso, un poco estás como fuera de unas lógicas de progreso, de usted qué va a hacer en la vida, usted de qué va a comer, no sé. O sea, creo que no estoy, de nuevo, acá no se está brindando una solución, pero se está poniendo en tela de juicio lo que nos han dicho que es la solución, ¿sí? Que no haya una solución mejor hasta el momento y que nadie la haya pensado no quiere decir que no exista, ¿no? O sea, la gente andó en carreta, no sé, andó a caballo, hasta que alguien inventó el tren y las carretas, pues, a la baja, ¿no? Entonces, hay que. Esto, se quemaba carbón en los trenes hasta que se inventaron los trenes eléctricos. Entonces hay que, ¿no? De nuevo, o sea, no, el hecho de que no se haya inventado una solución a un problema no quiere decir que no haya una solución mejor a la que ya tenemos. Y el hecho de vivir explotados no es una solución, es un completo, es una condena, es un sacrificio, lo va a decir Marx. Es un completo sacrificio, es terrible. Y para terminar, mis amigos, mi gente, les quería traer el día de hoy una lectura que ya se ha realizado en otros espacios y que está por ahí en redes, pero pues, no sé, a varias gente le gustó, paradójicamente. Yo pensé que esto era como que mucha gente iba a decir como este manto X, pero ha gustado mucho. Y lo que más me ha descrestado es que ha gustado mucho a personas de este mundo laboral. Es extrañísimo. Yo pensé que le iba a gustar más a los hippies, pero no. Le gustó más a la gente que sí trabaja y que camella y que cotiza pensión y sabe lo que significa, ¿cómo se llama esto? Legis y serlefín y todas estas palabras extrañas y nómina y cesantías. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a cerrar el capítulo de hoy acerca del trabajo? Tal vez haya una segunda parte, ojalá con invitades, porque pues por ahí hemos estado charlando, pero coordinar con invitados es difícil. Si son invitados, si quieren ser invitados, igual también pueden contactarse y si tienen algún tema sobre el que charlar, espectacular, acá se escucha. De nuevo, alguna vez publiqué en Instagram cuando cierren las facultades de filosofía, porque las están cerrando. Un saludo a la universidad privada. Cuando cierren las facultades, acá estamos y pues Internet puede ser un lugar. Internet es un lugar, Internet no existe, pero podemos reunirnos y dialogar en algún momento. La biblioteca pública existe, pues reunámonos allá y charlemos de todo lo que ya la academia capitalista y capitalizada no quiere hablar. Entonces, para cerrar, un poema. Kerosene in my hands, o del trabajo, queroseno en mis manos, o del trabajo. Y tiene un epígrafe de Lana del Rey que dice: You make me mad and fire again. De Cinnamon Girl, tú me vuelves loca y estoy encendiada. Y dice así: esa es mi vida. Trabajar, 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 para coger Uber, para soñar con viajar, para soñar con poder soñar, para soñar que puedo ir a librerías caras, a cafecitos cutes, para salir con Pau, con Mapis, con Cata, Cami y Dani, para irnos a pueblear, para que la señora Agudelo Colón Arciniegas Pombocote no diga que soy una tal por cual mantenida, una guaricha baja maridos, trepadora revista. Trabajar para echarle candela al falocentrismo mental de esta urbe que no es capaz de levantar edificios enteros y los deja a medias. Trabajar para no coger Transmi, pandórico ataúd del Averno, purgatorio con ruedas que avanza sobre una carretera que va directo al infierno, a lo profundo de una ciudad que no soy yo. Transmi tampoco eres tú, weón. No se ha surgido. Espérame despierto, porque quiero volver. No sé si vuelva. Quisiera volver sola. ¿Vas a esperarme? ¿A pensarme? Ódiame por piedad, yo te lo pido. Como Julito. Trabajamos para olvidarnos del pirobo viejo verde, todopoderoso, jefazo patrón, don Mauricio. Bésame esta noche, espérame despierto, ya quiero volver. Trabajamos para olvidarnos de tu mamita, doña Jacqueline, doña María Isabel, señora Fanny y doña Joana. Dime Joa, mi bella, ¿a qué hora va a llegar Juan Pablo, Joa? ¿A qué hora llega Jero Marce? ¿A qué hora me toca dejar de esperar? Trabajo para que la mamá de Fede me invite a la finca a media hora del Parque del Café en diciembre del otro año. Me pongo pispa
para que no pillen, que el patriarcado nos cose las ojeras en la jeta a golpes, que se nos cuelga de las extensiones, nos achichar las falsis, que nos va a quebrar las carillas, las uñas en gel, se nos van a derretir los sneakers del Zara cuando pisemos el infierno, el púlpito, la tarima, el cadalso, sobre el que Joana ha colgado la horca perlada, guillotina con hoja de oro, el potro de plata, para todas las pretendientas de Juan Pablo de Fede de Jero de Martín. Bendito el día en que decidimos pertenecer a la aristocracia, al rancio abolengo de la gente de bien, a los vecinos del sector de Molinos Norte, Santa Ana Oriental. Trabajamos para ser vecinos del piro viejo verde, todopoderoso jefazo patrón, don Mauricio. Y bueno, mi gente, recuerden que nos han vendido sueños que no son nuestros y los compramos, no nos los dieron gratis en un folleto y pues al parecer eso es lo que hay que hacer y por eso salimos a coger bus porque queremos ser vecinos del señor don Mauricio, del jefazo don Mauricio. Queremos ser vecinos, queremos haber heredado lo que heredaron otros, hay quienes, yo he conocido, hay quienes venderían su alma por tener apellido Grajales, una vaina así, apellido Arciniegas. Y eso es indigno, mi gente. Recuerden que, pues, acá estamos para esto. Tal vez esto esté dividiendo en dos partes, pero no creo. Recuerden que estamos entonces en esas discusiones, en para qué trabajamos, para qué trabajan ustedes. ¿Es digno su trabajo? Si no es digno su trabajo, porque están ahí, muchachos. El mundo, la vida es corta y el mundo es pequeño y... No, todo lo contrario, el mundo es muy grande, a veces parece pequeño cuando uno está en un trabajo, pero entonces recuerden eso, pregúntense por qué trabajan, para qué trabajan, por quién trabajan, si los sueños por los que trabajan son de ustedes o de otra persona. Y acuérdense esta noche pensando, porque ojalá, yo creo que el día en que un gerente de banco sepa cuánto gana el dueño del banco, ese día esta ciudad va a cambiar, este país, este mundo va a cambiar, porque... Si los que se emberracan son los que ganan poquito, los que nos emberracamos son los que andamos en bus. Pero el día que las personas que ganan 30 palos se den cuenta que su jefe y el jefe de su jefe y el dueño de la empresa se ganan 30 palos media hora por sentarse a escuchar una reunión, ¿entiendes? Y ahí el resto del mes se imaginan cuánto. El día que esas personas se den cuenta cómo funciona esta vuelta y que se sienten a leer esto. Ese día tal vez cambie un poco la cuestión, mi gente. Pero bueno, para eso vivimos, ¿no? Para remendar esos rotos, porque criticar y echarle pestes al trabajo no es solamente decir que LinkedIn es un círculo más del infierno, aunque lo es. Entonces vivimos para eso, para difundir estas ideas peligrosas, muy peligrosas. Por algo esto no lo enseñan en los colegios, tal vez poco en las universidades, mucho menos ahora que las facultades de filosofía están cerradas. Entonces... hay que leer, toca pensarse esto, toca analizarlo, toca cuestionar para qué tanto capital, por qué tanto capital y dónde está tanto capital, porque se ha producido harto desde que este país se llama Colombia y dónde está. Entonces nada, muchachos, que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche, que tengan una buena jornada de estudio, de trabajo, de desplazamiento en Transmi, de marchas, de aseo en la casa, de no sé si salen por allá a los parques a hacer nada, a parchar, a tocar pasto, espectacular también. Si lo escuchan en la bici, que por par personas me han dicho que lo escuchan en bici, también melo. Entonces nada, ahí estamos. Esperamos tener unos invitados melos para las próximas transmisiones de este programa para los radioescuchas. Y nada, desde el edificio de cristal de Melodía Estéreo les dedicamos a todos ustedes un abrazo y una buena tarde. Hasta luego. Que estén muy bien. Adiós.